Vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo en la clase anterior. ¿Cuál fue la reacción de Juan al recibir la revelación del capítulo 1? Cae como muerto. Cayó como muerto, pero sin embargo después fue fortalecido por Dios, por Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis acerca de Jesús? Jesús es el primero, primero y el último. ¿Qué más? Tiene Tiene las llaves de la muerte y del Hades. las llaves de la muerte y del Hades. Muy bien. Con respecto a la carta de Éfeso, Cristo tiene las 7 estrellas, se pasea en medio de los candelabros de oro, conoce también a la iglesia. ¿Qué más dice Apocalipsis en esa sección? Las características positivas de la iglesia de Éfeso: tiene buenas obras, arduo trabajo, perseverancia, no soporta a los malos, ha probado a los falsos apóstoles, persevera a pesar del sufrimiento, aborrece las prácticas de los nicolaitas. Pero tiene una característica negativa. ¿Cuál es esa característica negativa? Que haya abandonado su primer amor. Perfecto. Ese es el problema que tenía esta iglesia de Éfeso. Por lo tanto, debía arrepentirse. De lo contrario, ¿qué haría el Señor? Quitaría de su lugar el candelabro. Dejarían de ser iglesia, ¿eh? Algunos dicen, solamente reservaría el remanente. Y Dios le promete, si se arrepienten, tendrán derecho a comer del árbol de la vida. También estuvimos viendo la carta a la iglesia de Esmirna. Las cualidades de Cristo en la iglesia de Esmirna: Cristo es eterno, murió, volvió a vivir, conoce a su iglesia, es omnisciente. ¿Y las características de esta iglesia cuáles son de Esmirna? Sufriente y pobre materialmente. Muy bien, ¿qué más? Enriquecida espiritualmente. Pero espiritualmente enriquecida, excelente. ¿Qué ha sufrido esta iglesia? Calumnia y persecución. Perfecto. Ha recibido calumnia y persecución. ¿Qué le promete Cristo? Le dice que van a salir y van a ser librados del sufrimiento. Le promete que van a ser ricos materialmente. ¿Qué le promete? Más sufrimiento. Más sufrimiento. ¿Y qué más le promete? La corona de la vida. Van a morir, pero le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Le dice: ustedes van a morir, pero ¿qué es lo que no van a sufrir daño? La segunda muerte no los va a afectar. No van a sufrir daño de la segunda muerte, ¿eh? Las promesas de Jesús de Nazaret, ¿eh? Un mensaje evangelístico como ese, se hacen cristianos, van a comenzar a sufrir persecución, calumnia y pobreza. En ese caso antiguo era así, ¿eh? Porque los cristianos judíos que se hacían cristianos lo desheredaban, le confiscaban sus bienes, lo expulsaban, lo echaban a la calle, lo marginaban de la familia, quedaba en la pobreza absoluta, sin ninguna protección de la familia, porque para la familia era un muerto, ya habían muerto esa gente, quedaban en la pobreza absoluta, claro. Y algunos los mataban también. Acá Cristo le prometió que no iban a sufrir daño de la segunda muerte. Un mensaje evangelístico como ese, nadie se convertiría, porque lo que le promete, ¿no? También le dice, el que ama más su vida que a mí no es digno de mí, tiene que aborrecer incluso su propia vida, tiene que ser crucificado, tiene que morir, ser sepultado juntamente con Cristo, enyugarse al yugo de Jesucristo, negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirle, y amar más a Cristo más que cualquier otra cosa. Tremendo llamamiento, ¿eh? A ser cristiano, pero el llamamiento a ser cristiano finalmente. Ya hemos visto todo eso, entonces la disertación también, ya vimos la disertación. Falta que diserte hermano Marcos. No puede hermano Marcos, pero disertó la hermana Belén.
Ya disertó ya. El 7 de abril corresponde a Maradanay, 14 de abril Pastora Isenia, el 21 de abril Christopher. Y así hasta el final. Vamos a continuar trabajando entonces con la siguiente iglesia. Esta iglesia, se ve la pantalla completa, ¿verdad? Sí, y sin problema, ok. Entonces, vamos a continuar. La siguiente iglesia, después de Éfeso, Esmirna, viene la iglesia de Pérgamo. Aquí tenemos una estatua. Estatuas, sí, son estatuas. Esculapio, dios de la medicina. Y también acá tenemos una piedra tallada, símbolo del Esculapio, el dios de la medicina. La serpiente que está enrollada en un mástil. Yo antes pensaba que esta serpiente en un mástil que estaba el símbolo en la ambulancia, símbolos también de las clínicas, de algunos hospitales, y el símbolo que tenían algunos médicos, pensaba que aludía a la serpiente que Moisés levantó en el desierto, no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con el símbolo de la medicina, de un dios, del dios Esculapio. Si hay un cristiano fundamentalista, ultra fundamentalista y ultra conservador, al ver el origen de estos símbolos que tiene la ambulancia, los hospitales y los doctores, no va a visitar nunca más ningún hospital, ninguna ambulancia, ningún doctor, porque va a pensar que estos son idólatras y se va a entregar en las manos de un Dios, porque hay cristianos de todo, ultra fundamentalistas, que no celebran Navidad, por ejemplo, que no, Semana Santa, no celebran nada. Extremos, son realmente extremos. Ya. Y allá hay otra imagen, eso está en Alemania, en Berlín, el altar de Zeus, en Pérgamo, actualmente se encuentra en este museo en Berlín. Es el altar de Zeus, nada más y nada menos, de dioses, de griegos, son griegos, esto, Esculapio y Zeus. Todo esto se encontraba en Pérgamo, la siguiente iglesia que vamos a analizar ahora. Es muy importante ver el contexto histórico, geográfico, político también, para poder interpretar los pasajes bíblicos. Aquí aludía y cómo lo entendieron los destinatarios originales. Pérgamo, el orgullo de la ciudad de Pérgamo, era una biblioteca con más de 200.000 volúmenes. Extraordinario, ¿eh? 200.000 volúmenes. Dios mío, qué manera de ver libros ahí. Eran rollo esto. 200.000 libros. Según una leyenda, el pergamino se inventó allí. Pero es una leyenda nomás, porque esto surgió, no me acuerdo, en Egipto parece, en otra parte, pero no en Pérgamo. Lo que sí pasó allí fue que lo desarrollaron más todavía. Existe la ciudad, un gran altar de Zeus. Era el centro oficial del culto imperial de Asia. Fue la primera ciudad de esta provincia en obtener el permiso para construir un templo dedicado a la adoración de un gobernante vivo, del César. En el año 29 a.C., Augusto concedió autorización para erigir un templo en Pérgamo dedicado al divino Augusto César y a la diosa Roma. Éfeso entonces era un lugar donde había mucha idolatría. Está el dios Esculapio por una parte. También está el altar de Zeus. También hay un templo dedicado a la adoración al César Augusto y a la diosa Roma. 4 dioses, templo importante, idolátrico en ese entonces. Es el contexto religioso de donde se desenvuelve la iglesia de Éfeso, la iglesia cristiana. Vamos a ver el verso 12 al verso 17. Vamos a leer acá. Hermano Christopher, por favor, verso 12 al verso 17. Vamos a leer esa sección de la Biblia. Amén. Dice, escribe también al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Yo sé que vives donde Satanás tiene su trono.
sin embargo, sigues fiel a mi causa. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que ahí tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, incitándolos a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a la prostitución. También tienes ahí algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de los nicolaitas. Por eso, vuélvete a Dios, de lo contrario iré pronto a ti, y con la espada que sale de mi boca, pelearé contra ellos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores, les daré de comer del maná, que está escondido, y les daré también una piedra blanca, en la que está escrito un nombre nuevo, que nadie conoce, sino quien lo recibe. Perfecto. Vemos las cualidades de Cristo en esta sección bíblica. Tiene la espada aguda de dos filos, en el verso 12. En el contexto de la vida en una capital provincial, donde el procónsul ostentaba el derecho de la espada. ¿A qué se refiere el derecho a la espada? El único que tiene la autoridad para condenar a muerte a una persona. Un Cristo soberano, en posesión de la espada de dos filos, va a recordar a esta iglesia amenazada que el poder final sobre la vida y la muerte no le pertenecía al jefe, a la autoridad política, sino que le pertenece finalmente a Jesucristo. Eso es lo que le recuerda a esta iglesia, el que tiene la espada de dos filos. Porque hay personas que han sido condenadas a muerte acá. Y la autoridad política tiene el poder de condenar a una persona a muerte. Cristianos están sufriendo la muerte. En otras partes del imperio aquí también. Pero acá le dice, Cristo es el que tiene la espada de dos filos. Él le tiene la autoridad final entonces en estos asuntos de quién vive y quién muere finalmente. Un consuelo para alguien que está en peligro de muerte, que tiene temor a la muerte, ¿eh? Si ustedes mueren porque Cristo así lo ha querido, pero también si Cristo no lo desea, no van a pasar por la muerte. Le recuerda ese hecho de que Cristo tiene la espada aguda de dos filos, en el verso 12. ¿Qué más? Conoce a su iglesia en el verso 13. Yo conozco tus obras y de dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Conoce a su iglesia también. Pues vamos a hablar acerca del trono de Satanás que podría describir. Las características positivas de esta iglesia. ¿Cuáles son las características positivas de esta congregación? Sigue siendo fiel a pesar del lugar donde vive. Lo menciona el verso 13. Pero retienes mi nombre. No has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ya mataron a un cristiano acá. Pero a pesar de que están matando a cristianos y uno ya murió, ellos siguen siendo fieles a pesar del lugar donde viven, que es el trono de Satanás. ¿A qué podría referirse el trono de Satanás? No sé si lo han escuchado anteriormente o han leído algún comentario bíblico por ahí o escuchado a un predicador. La versión bíblica que tengo yo, profesor, ¿Mm? hace alusión a esta palabra, básicamente dice Pérgamo era famosa como centro de culto a varios dioses paganos, y especialmente al emperador romano en el año 29 a.C. Se había construido allí el primer templo en su honor. Muy bien. Puede referirse a eso, ¿eh? A cualquier dios idolátrico. Hay que recordar que no está solamente el emperador Augusto César, está Esculapio ahí, está también la diosa Roma, está también Zeus, el trono de Zeus también, y una imagen para adorar al emperador. Podría referirse a cualquiera de estos. Puede referirse a Zeus, que miraba hacia la ciudad, o el culto a Esculapio, a quien se le llamaba Salvador, y cuyo símbolo era la serpiente. Podría referirse
y tiene más sentido en relación a la importancia de Pérgamo como el centro oficial de la adoración al emperador en Asia, dice Robert Mose. Puedo referir a cualquiera de esas posibilidades, donde tiene el trono Satanás. Esa es la característica positiva que tiene, ¿eh? No ha renegado su fe en el verso 13, a pesar del lugar donde viva. Tiene una característica negativa esta iglesia. ¿Cuál es la característica negativa en el verso 14? Hay creyentes que no quieren apartarse de ciertas herejías. Ya, tolera la herejía. Yo recuerdo la otra iglesia de Éfeso. No, perdón, me estoy adelantando a otra congregación. Estaba confundiendo la primera iglesia que vimos. Tolera la herejía. Bueno, Éfeso también no soportaba los malos, ¿eh? Y no toleraba los... sí, estoy bien, está bien aludiendo a la iglesia de Éfeso. No tolera la herejía, ni la enseñanza de los nicolaitas y, y falsas enseñanzas. Pero esta iglesia tolera la herejía. Ese es el problema de esta iglesia. Si Éfeso tenía el problema de ser fundamentalista, de proteger el dogma, conservar el dogma, le faltaba el amor, esta iglesia parece que tiene demasiado amor. Claro que no es el amor bíblico, el amor de Dios, porque está tolerando incluso la herejía. Para que no se le vayan los miembros de la iglesia, tolera la herejía. Así que no importa lo que creen, total, lo importante es tener miembros en la congregación, no importa lo que crean. Tolera la herejía esta iglesia. Este es el extremo opuesto de la otra, de Efesios. Aquí vemos que debe haber un equilibrio, ¿no? Porque una se iba al extremo de aborrecer todo lo relacionado con falsas enseñanzas. Acá esta está tolerando todo. No importa cuál sea la predicación. Si el predicador es mi amigo, entonces yo lo dejo que prediquen en la iglesia sin problema. Tolera la herejía. Es un reproche, una característica negativa. Tolerar la herejía. En los mensajes de Facebook pueden decir, ustedes no critiquen a estas personas, a estas enseñanzas, la teología de la prosperidad, las maldiciones generacionales, el reino ahora, el reino ya, decrete, declare, confiese, no lo critique tanto, usted tiene que amar, no juzgar, tiene que orar, no juzgar. Pareciera que cuando uno alude a la falsa herejía, denunciando la falsa herejía, está juzgando. Está juzgando, de hecho, está examinando, está evaluando, juzgar y evaluar. Es discernir entre el bien y el mal. ¿Cuál es lo verdadero y cuál es lo falso? Estamos haciendo un uso legítimo, autorizado por la palabra de Dios, de discernir el bien y el mal. No estamos haciendo una arbitrariedad. No estamos teniendo una actitud anticristiana al denunciar las herejías, sino que estamos haciendo uso de nuestra responsabilidad como creyentes, denunciar la falsa enseñanza. Y autorizada también por la Sagrada Escritura. Si no lo hacemos, nos reprocha la palabra de Dios, como aquí está reprochando a la iglesia de Pérgamo. Tolera la herejía. La actitud de algunos, ¿no? Usted no condene, no hable mal de otros hermanos, de otras herejías, de otras iglesias, de otras corrientes doctrinales, solamente ore y tenga amor. Pareciera que el denunciar la herejía es evidencia de falta de amor, ¿eh? Aquí no hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Es cosa de ver al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el que habla del amor, las profecías se acabarán, la ciencia se acabará, pero el amor permanece para siempre. Las lenguas cesarán, pero lo más importante es el amor, la fe, la esperanza, el amor, pero lo más importante es el amor. Habla acerca del amor, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Nunca deja de ser. Habla acerca del amor. Pero por otra parte, con los herejes, con los judaizantes, el apóstol Pablo dice, ojalá que estas personas que están circuncidando a los gentiles se castraran. Dice el apóstol Pablo, está muy enojado, está furioso. Esto que andan mutilando a los gentiles, ellos deberían castrarse, le dice el apóstol Pablo.
También dice el apóstol Pablo, entreguen a esa persona a Satanás para que aprenda a no blasfemar, o para que el cuerpo sea destruido y el espíritu viva. Ese es el apóstol Pablo, el mismo que escribe acerca del amor, el que entrega a una persona, un inmoral, a Satanás, y el que está pidiendo que este perro, le habla de perros también a estas personas, que se castren, que se automutilen a sí mismos, en vez de andar mutilando a otra gente. Ahí hay un... no hay una contradicción, una oposición entre la práctica del amor y la denuncia de la herejía. No son contradictorios, sino que son complementarios. Bien, tolera la herejía. Esta herejía es la doctrina de Balaam. Pone tropiezo a los israelitas. Balaam, el que ponía tropiezo a los israelitas, incita a comer de los sacrificados a los ídolos, a cometer inmoralidades sexuales. Probablemente esta herejía tenía relación con esto. Está acercando a los antinomianistas, parece, ¿eh? Porque tolera todos estos tipos de prácticas. Por eso le dice la doctrina de Balaam. Tiene esta característica la doctrina de Balaam. Y los antinomianistas tienen lo mismo. Los mismos doctrinas. No hay ningún problema porque todo lo que cometa el cuerpo no va a afectar en absoluto el espíritu. Y también tolera a los nicolaitas en el verso 16. Estamos en el capítulo 2, verso 16. A ver. No, el verso 15 era ese. Me equivoqué aquí. Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. No solamente tolera la heregia, también a los nicolaitas. Era un grupo de origen desconocido. No se sabe de dónde surgieron. Probablemente semi-gnóstico, como lo comenté hace un momento adelante, como consultó mi pastora Isenea, que se caracterizaba por su práctica libertina y su antinomianismo. Antinomianismo, anti sin nomos ley, sin ley. No hay ninguna ley que nos restrinja en cuanto a nuestra conducta. Podemos hacer absolutamente todo lo que queramos, pero nunca eso va a afectar nuestro espíritu, porque siempre va a permanecer puro. Eso decían los antinomianistas. Pudiera ser que las enseñanzas de Balaam, más que ser antagónicas, fuesen complementarias. Mira, la doctrina de Balaam, entonces, y los nicolaitas, una especie de semi-gnosticismo, antinomianismo. ¿Qué es lo que podemos aprender nosotros en base a lo que está señalando este pasaje bíblico? La responsabilidad de la iglesia, de los creyentes, de los predicadores, del liderazgo de la iglesia, es denunciar la falsa doctrina. Tiene la responsabilidad de preservar la sana doctrina. Cualquier doctrina que no pueda tener sustento en la Sagrada Escritura o que sea una distorsión de la palabra de Dios, la responsabilidad, el deber que tiene los creyentes es denunciarla. Debe fomentar la sana doctrina. Para denunciar y para proteger una iglesia de las enseñanzas erradas, tergiversar la palabra de Dios, debe tener una comprensión cabal, completa de la sana doctrina, porque la mejor defensa frente a la falsa doctrina es tener un buen conocimiento de la sana doctrina. Conocerlo muy bien, conocer bien la palabra de Dios y conocer las doctrinas, el origen de los dogmas cristianos a través de la historia. Todos los creyentes somos responsables de aquello, no solamente el liderazgo, los pastores, todos los creyentes somos responsables de conocer nuestra fe, de profundizar nuestra fe. Todos somos responsables porque el sacerdocio en el protestantismo es universal. En el catolicismo romano están los consagrados y están los laicos. Consagrados son los que están al servicio exclusivo a Dios y los laicos son los comunes. Y de hecho los consagrados son la iglesia y los otros son los miembros de la iglesia nada más. Los oidores de misa, por eso le llaman vamos a oír misa, porque no hay ningún compromiso, ninguna participación activa en el culto sagrado. Pero en el protestantismo no es así. En el protestantismo se proclamó el sacerdocio universal de los creyentes. Todos somos sacerdotes delante de Dios.
todos somos consagrados, todos tenemos la responsabilidad de desarrollar la imagen de Jesucristo en cada uno de nosotros, tenemos la responsabilidad de preservar la sana doctrina, cada uno de nosotros es piedra viva que está siendo edificada para construir la casa de Dios. Todos nosotros tenemos dones espirituales, dones ministeriales para ejercerlo a beneficio del cuerpo del Señor Jesucristo. El liderazgo, los pastores, la finalidad tiene un cargo especial, que es hacer descubrir a los creyentes los dones ministeriales espirituales para coordinarlos en una congregación local, pero no recae sobre ellos la responsabilidad de cumplir la misión de Jesucristo, sino que todos somos responsables. Por eso todos los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de conocer la doctrina, el dogma cristiano, los orígenes, el desarrollo de las doctrinas antiguas cristianas, para preservar, conservar la fe, el dogma y las tradiciones cristianas de en estos 2000 años de cristianismo. Porque siempre van a existir estos problemas de la falsa herejía, problemas de doctrina. En esta época ya habían problemas, ya vino con Juan, Apocalipsis. En el siglo II, III, hasta el día de hoy, hay problemas en nuestras congregaciones. Neopentecostelismo, actualmente doctrina de la prosperidad, maldiciones generacionales. Ahora hay otro grupo de los judaizantes, antitrinitarios, no creen que Cristo sea Dios. Están en nuestras propias iglesias, congregaciones. Y nuestra responsabilidad es denunciar la falsa herejía, fomentar la doctrina correcta. Se le exhorta en el verso 16 entonces. ¿En qué consiste la exhortación? A esta iglesia que rebosa y que ha exacerbado el amor. Que se vuelva a Dios. Se vuelva a Dios, ¿eh? O que se arrepienta, mire, ve. Entonces parece que no es que tengan demasiado amor acá, sino que están tolerando la herejía. Si a la otra iglesia le faltaba el amor, esta confundió el amor con la liviandad, con el libertinaje. No es lo mismo aquí. Esto están tolerando la herejía. No se puede, no es posible que el polo opuesto represente esta iglesia. Por lo tanto, con esa actitud de tolerar la herejía, es una actitud errónea, irreprochable para Dios. Por eso le dice, arrepiéntete de esa actitud que tú tienes, porque estás tolerando la enseñanza errada, la doctrina falsa. No sé qué ahora está ocurriendo acá, quizás las autoridades de la iglesia primitiva, que los herejes se dirigieran a la congregación y predicaran, ¿eh? Quizás eso está pasando, por eso le dice, arrepiéntanse, ustedes son los que permiten que la herejía sea enseñada acá en esta iglesia. Ustedes deben arrepentirse. Cambio de actitud, le está diciendo, cambien de actitud, vuélvanse a Dios. No tienen que permitir que estas personas sigan enseñando falsedad en una congregación. Si no se arrepienten, ¿qué hará el Señor? Él mismo, si la iglesia no se encarga de los herejes, continúa dejando que las enseñanzas erradas se sigan fomentando, el Señor se va a hacer cargo él mismo de los herejes. De alguna u otra manera el Señor se va a hacer cargo de estas herejías. Le da una promesa. ¿En qué consiste esta promesa en el verso 17? Le va a dar de comer el maná, el alimento celestial. Le daré a comer del maná. Una piedrecita blanca también con un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nuevo nombre habla acerca de una nueva identidad. Claro que la característica que tiene esta iglesia no tiene características todas positivas y no se diga nada malo de ella. Tiene una característica negativa, tolera la herejía. Bien, ¿qué podemos aprender de esta iglesia? Hermano Christopher, mi pastora Yesenia. Profesor, aquí el Señor le habla como a Israel en los tiempos de los profetas. Sí, claro. Los creyentes de esta iglesia estaban tomando la misma actitud de Israel previo al cautiverio. Claro que sí, pues, exactamente. Tolerando todos estos grupos. Y quizás también esta diversidad donde estaba situada la iglesia, de haber tanto
entre bibliotecas y ciencias. Yo creo que los creyentes ahí se hicieron una mezcolanza de diferentes cosas. Muy bien, buena interpretación, hermano Cristo. Aplicó los datos, los datos religiosos, culturales. Había una gran biblioteca de 200.000 volúmenes. Tenían acceso a esa gente a instruirse en la herejía. Se instruyeron en la herejía, en las ciencias también. Problema con esta congregación. Muy bien. Entonces le pide que se arrepienta. ¿La autora Isenia? Bueno, la enseñanza, o por lo menos lo que yo puedo entender de este... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Perfecto, sí, perfecto. Me está hablando. Em, Creo que entender también la labor de la iglesia. Nosotros estamos llamados, no de parte de hombre alguno, sino del mismo Señor Jesucristo, a llevar la verdad, a hacer esa luz. Creo que la herejía podemos también interpretarla como oscuridad, y en medio del tiempo que estamos viviendo también es muy aplicable, porque, como lo decía mi hermano Christopher, hoy día la ciencia, el conocimiento, lo podemos ver dentro de nuestros propios, a veces jóvenes, dentro de las iglesias, donde Dios les ha permitido estudiar, llegar a una universidad, y de pronto ese conocimiento viene a ocupar lo que por muchos años se les enseñó, y tergiversan también la doctrina y no se dejan enseñar, en fin, tantas cosas. Creo que es algo importante que nosotros debemos llevar adelante, llevar la verdad, por sobre todas las cosas. Muy bien. Fundamental, una gran responsabilidad. Si se tolera la herejía, aquí dice, se arrepientan de esa actitud. Perfecto, ahora nos vamos a analizar la otra iglesia, a Tiatira. Ahora corresponde analizar la iglesia de Tiatira. Ahí tenemos un resto de lo que antiguamente fue Tiatira. Fue destinada al crecimiento y la prosperidad, convirtiéndose en un centro para la fabricación y la comercialización. Era una iglesia entonces que tenía prosperidad económica. Allí florecieron un gran número de gremios artesanos, la artesanía, de la lana, del lino, fabricantes de abrigos, pintores, artesanos de la piel, alfareros, panaderos, curtidores, tratantes de esclavos, artífices de bronce. Todos esas personas, o esos negocios, esos oficios prevalecían, estaban en esa ciudad. En una ciudad cuyas vidas económicas estaban dominadas por los gremios artesanos, donde las prácticas religiosas paganas se habían convertido en los criterios para poder formar parte de ellos. Los convertidos cristianos tenían que hacer frente entonces al problema de transigir en su compromiso, al menos lo suficiente para que éste les permitiera su participación en una comida común en honor a alguna deidad pagana. Si estas personas, los artesanos que pertenecían a este gremio, para asegurar la venta, el buen negocio y un buen puesto, permanecer en ese gremio, si no participaban en estas comidas a alguna deidad pagana, el rechazo de tal componenda podría significar el aislamiento social con la dificultad económica que la acompañaba. Los cristianos artesanos, los que están en estos gremios, tenían realmente un gran dilema. ¿Qué hacer? Porque mi vida depende, y me gano la vida en la artesanía, vender estos productos y ser parte de estos gremios, pero para estar en estos gremios tengo que sacrificar a algún dios y participar en alguna comida que se ha ofrecido a algún dios. Está difícil la situación de esta congregación de Tiatira. Vamos a ver, ese es el contexto de esta iglesia. Vamos a ver ahora qué nos dice este pasaje, el verso 18, y extenso, ¿eh? Verso 18 hasta el verso 29. Hermano Christopher, parece que corresponde ahora, ¿verdad? Verso 18 al verso 29. Amén.
Estamos en Tiatira. Escribe y termina el ángel de la iglesia en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces, conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Y sé que ahora estás haciendo más que al principio, pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, pero engaña con su enseñanza a mis siervos, incitándolos a la prostitución y a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se convierta a Dios, pero ella no ha querido hacerlo, ni ha abandonado su prostitución. Por eso voy a hacerla caer en cama, y mataré a sus hijos y a los que cometen adulterio con ella. Si no dejan de portarse como ella lo hace, les enviaré grandes sufrimientos. Así todas las iglesias se darán cuenta de que yo conozco hasta el fondo de la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes les daré según lo que haya hecho. En cuanto a ustedes, los que están en Tiatira, pero no siguen esa enseñanza ni han llegado a conocer lo que ellos llaman los secretos profundos de Satanás, les digo que no les impongo otra carga, pero conserven lo que tienen hasta que yo venga. A los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré autoridad sobre las naciones, así como mi Padre me ha dado autoridad a mí, y gobernarán a las naciones con cetro de hierro y las harán pedazos como a ollas de barro, y les daré también la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, con respecto a las cualidades de Cristo, ¿qué nos dice el verso 18 con respecto a Jesús? Tiene ojos como llama de fuego. Muy bien, y antes de eso, El Hijo de Dios. Hijo de Dios. es el Hijo de Dios. Lo primero que nos está diciendo es que es el Hijo de Dios. No en el sentido de los ángeles, que son hijos de Dios por creación. No en el mismo sentido en que los creyentes somos hijos de Dios por adopción. Jesús es hijo de Dios por naturaleza, por esencia. Es el unigénito Hijo de Dios que siempre ha estado en el seno del Padre. Es Dios mismo, de la misma esencia, la misma sustancia, la misma naturaleza de Dios. En ese sentido es Hijo de Dios. Tiene ojos como llama de fuego también, sus pies como bronce al rojo vivo. Tiene ojos como llama de fuego y los pies como bronce al rojo vivo. Sus ojos penetran las profundidades del engaño satánico. Eso lo dice más adelante. Sabe muy bien, penetra las enseñanzas satánicas. Escudriñan el corazón y la mente de los hombres y fulminarán a sus adversarios cuando regrese con poder y gloria en su segunda venida. El bronce es una aleación de metales que resalta por su dureza. El simbolismo parece describir al Señor como el que viene victorioso, en juicio invencible, dispuesto a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos. La imagen de Dios aquí de alguien que viene a sancionar, a cumplir su juicio sobre todos sus enemigos. Esa es la imagen de llamas de fuego, bronce al rojo vivo. La llama de fuego escudriña todos los corazones, lo profundo del ser humano y de las enseñanzas satánicas. En el verso 19, Jesucristo conoce también a su iglesia. En el verso 23, escudriña el corazón, la mente de los seres humanos y pagará a cada uno conforme a la obra que haya hecho en el cuerpo. Las obras son un criterio que Dios va a utilizar para el juicio final. Las buenas obras, las malas obras. Las malas obras lo va a utilizar Dios como criterio para el juicio final, como grado de castigo. Y las buenas obras van a ser utilizados como criterio para determinar el grado de las recompensas. Aquel que sirvió más al Señor recibirá mayor recompensa que aquel que haya obrado menos.
pero también se va a determinar la intención y la motivación por la cual sirvió, porque se hizo muchas obras, pero con los motivos incorrectos va a sufrir pérdida, porque el motivo correcto es el amor para servir a Dios. Y el grado de castigo, el que no se puede comparar a Hitler, a Mao Zedong o a otros dictadores mundiales, criminales de guerra o psicópatas criminales en el mundo. No se puede comparar el grado de castigo que recibirán estas personas en el infierno con alguien que simplemente no creyó en Dios o llevó una vida limpia, no tenía problemas con nadie, no le hizo mal a nadie, pero era incrédulo. Igual van a estar en el infierno, pero el grado de castigo va a ser diferente que aquel que, que cometió asesinatos como los grandes criminales de la historia. Pagará cada uno conforme a sus obras, nos dice el verso 23. Las características positivas de la iglesia, de esta iglesia de Tiatira. ¿Cuál es el verso 19? ¿Cuál es la característica positiva de esta iglesia? ¿Sus obras cómo son? Obras son buenas. Son buenas, no solamente buenas, sino que también las obras que esta iglesia está llevando a cabo son abundantes. Son buenas y abundantes. Está haciendo muchas buenas obras esta congregación. También, otra característica positiva de esta iglesia, lo menciona el verso 19. ¿Cuál es la otra característica aparte de las buenas obras y abundantes? El amor, su fe, servicio y su paciencia. Muy bien, amor, fe, servicio, la perseverancia, la persistencia. Tiene buenas características esta congregación. No le falta el amor como ocurría con la iglesia de Éfeso, porque lo menciona, esta iglesia tiene amor, tiene fe, tiene fidelidad, lealtad en el servicio cristiano. Por lo tanto, estas buenas obras y estas obras abundantes están motivadas por el amor, por la fe, por la lealtad al Señor. Son motivaciones correctas entonces. Y se destaca por su servicio, su perseverancia en la fe. Pero no se salva de tener un reproche y de una característica negativa. ¿Cuál es el reproche de esta congregación? La tolerancia, una falsa profetisa. Tolera, tiene el mismo problema de la iglesia anterior, tolera la herejía, aquí está tolerando no una herejía, sino una supuesta profetisa. Se le denomina Jezabel, probablemente una mujer importante dentro de la iglesia de Tiatira. Como Jezabel del Antiguo Testamento estaba menoscabando la lealtad del pueblo de Dios al promover la tolerancia de las prácticas paganas y fermentar la complicidad de los creyentes con estas prácticas paganas. El paganismo entonces estaba llegando a esta congregación. Las enseñanzas del mundo, las prácticas del mundo, se estaban infiltrando y permeando a esta congregación, que tiene buenas características, amor, fe, servicio, perseverancia, buenas obras, abundantes, pero sin embargo está tolerando a esta supuesta profetisa. Claro que ellos tienen amor entonces para evitar que se sienta mal, ofendida, marginada, discriminada, esta profetisa, entonces le dan su oportunidad para que ejerza su profetismo en esta congregación. Pero es una característica negativa, Dios la está viendo no como una característica positiva. Quizá si presentáramos esta misma característica a un mundano, a un incrédulo, a un inconverso, diga, esta iglesia tiene las características de la iglesia que yo quiero. Una iglesia que tolera, que permite a estas personas ejercer su cargo. Pero para Dios lo está viendo de otro modo, no lo ve de un modo positivo, lo está viendo como un reproche. Dice, tolera a esta supuesta profetisa que está ingresando el mundo a esta congregación. La mundanalidad. Mira, el contexto, estuvimos viendo anteriormente el contexto histórico. El gremio, los artesanos, tienen que participar en una fiesta.
tienen que sacrificar a los ídolos, comer una comida que ha sido sacrificado previamente a los ídolos para seguir trabajando sin que nadie lo moleste. Y lo más probable es que esta mujer haya dicho, ustedes los cristianos se ganan la vida, el único sustento que tienen para pagarle a su familia, a sus hijos. El Señor está de acuerdo de que ustedes participen en estas fiestas idolátricas, porque después de todo es un sacrificio nada más. Ustedes no creen en aquello. Eso es un animal, solamente ustedes coman de ese animal, no va a tener ningún problema. Y además ustedes creen en Dios, son cristianos, no adoran a estos dioses falsos. Lo más probable es que eso haya dicho la profetisa, en estado de trance, y en eso haya consistido la enseñanza. Pero un reproche, porque aquí el Señor le dice, han tolerado a esta supuesta profetisa, han permitido que le enseñe a participar de estos cultos idolátricos. Porque se compara con Jezabel. Jezabel era la que estaba trayendo prácticas mundanales dentro de una congregación cristiana. El mundo. En la iglesia cristiana hay elementos mundanales que se han infiltrado, por supuesto que sí. Hay elementos mundanales. El mensaje de algunas iglesias, principalmente de los telepredicadores o teleevangelistas también, que aparecen en la televisión, muy famosos en Centroamérica, predican lo siguiente: obsérvenme a mí, mírenme a mí, despierten el campeón que hay en mí, despierten el campeón que hay en ti, le dicen. He vendido muchos CD, he vendido varios libros, he ganado hartos premios. Yo soy el ejemplo de un cristiano exitoso, le puedo decir. Se presenta a él como el modelo de un cristiano exitoso. La predicación es antropocéntrica, se está predicando a sí mismo. El ser humano es el centro de esa predicación, no es cristocéntrica, no está centrado en Jesucristo. Siembra la competitividad. Tú eres el mejor, tú eres la cabeza. Tiene que ser el mejor en todas las actividades que realice. Pareciera que estuviese enseñando la competencia dentro del mundo cristiano. La mentalidad de los cristianos, como enseña el texto sagrado, no es de la competencia, es de la colaboración. Porque le dice a los hermanos más débiles, los hermanos que son maduros en la fe, son responsables de los hermanos más débiles. Aquel que es débil debe tener paciencia, el fuerte tiene que tener paciencia por el débil, debe soportar. El que está en pecado, cae en pecado, eso es responsabilidad del creyente, de socorrerlo, ayudarlo, levantarlo, restaurarlo espiritualmente. Todos los creyentes son responsables de ese hermano. Es una colaboración, nosotros somos piedras vivas y cada uno de nosotros está siendo edificado. Una casa, el templo de Dios, que es la casa espiritual. No hay competencia, no hay una piedra que sea mejor que otra. O tú eres la piedra, la mejor piedra, la más hermosa, la más impecable. No hay competencia en el mundo cristiano, hay colaboración. Pero tú eres el primero, tiene que ser el mejor en todas las actividades que realices. Es una enseñanza mundanal que ha llegado a las iglesias cristianas. ¿Qué más? El hiperindividualismo también. El individualismo. También los cristianos no son individualistas. La enseñanza de la escritura es del cuerpo, una comunidad. Hay una solidaridad mutua. Somos un cuerpo. La cabeza es Cristo. El que debe crecer, el figurar, el que debe ser exaltado es la persona de Jesucristo. Esas son algunas enseñanzas mundanales o de estas características de esta sociedad postmoderna en la que la ha adaptado el cristianismo. Algunas iglesias, no todas, por supuesto, algunas congregaciones, la misma enseñanza, la misma cosmovisión postmoderna está con la cáscara cristiana, está barnizada con el cristianismo, está revestida de un lenguaje cristiano, pero la esencia, el contenido, es la cosmovisión postmoderna, envuelta, la envoltura cristiana, pero la esencia, el contenido son las mismas características de la cosmovisión postmoderna.
el reproche que le hace aquí el libro de Apocalipsis es que tolera estas enseñanzas de una supuesta profetisa. Muy bien. Predice, le predice el Señor a esta congregación? A la falsa profetisa y a sus seguidores terribles sufrimientos. Parece que aquí el Señor va a trabajar con esta mujer, porque es una mujer, una profetisa, que está enseñando a una congregación a participar en los cultos idolátricos para poder desempeñarse, poder trabajar, vender sus productos y ser parte de estos gremios artesanos. Los hijos de esta mujer serán heridos de muerte. ¿Sí? El Señor, como trabaja con esta congregación, es decir, la iglesia debe mantenerse limpia de las herejías y de las falsas enseñanzas. Si la iglesia tolera a estas personas, el Señor se va a encargar de estas personas. Acá dice que va a tener terribles sufrimientos y los hijos van a ser heridos de muerte. ¿Quiénes son los hijos? No son los hijos que han sido engendrados por ella, sino que los seguidores de la enseñanza de esta mujer, es decir, aquellos que están participando en las actividades idolátricas, los que se dejan aconsejar por esta herejía, por esta enseñanza, ellos van a ser heridos de muerte. Porque el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Por eso que muchos han sido debilitados, otros han sido muertos, o han partido con el Señor. Así trata el Señor con su iglesia, con la muerte, para aquellos que siguen estas enseñanzas erradas. Si la iglesia no soluciona el problema, el Señor lo va a solucionar, porque después de todo, la iglesia no es de los seres humanos, no es del pastor, de los diáconos, de los oficiales diáconos, del corista o el que donó el terreno para construir una iglesia. La iglesia del Señor, pues Dios mismo, el jefe. Él es la autoridad ahí. Él es el que hace y deshace, el que tiene control de la iglesia. Los demás somos miembros de la iglesia. Pero el que manda ahí es Jesucristo. Por lo tanto, acá la iglesia no se hizo cargo de esta mujer. Dios le va a causar terrible sufrimiento, porque eso ha causado espiritualmente a los miembros de la iglesia sufrimiento, porque lo ha apartado de la verdad y de Cristo. Y los hijos de muerte. Se le promete a estos creyentes en el verso 24. ¿Cuál es la promesa? No le impondrá ninguna otra carga. ¿A qué carga se refiere aquí el Señor en el verso 24? No le impondrá ninguna otra carga. ¿A qué carga podría referirse? Pero vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga sobre ellos. No está claro a qué carga se podría referir, pero de acuerdo al contexto histórico, religioso, donde ellos estaban viviendo, lo más probable que se refiere a esta presión social de participar de estos gremios y ofrecer estos sacrificios, participar de estas comidas sacrificadas a los ídolos. Más probable que no pondrá más carga el Señor de aquella que ya tienen. Parece que se refiere a eso, tendría que ser de acuerdo al contexto donde estaba radicada esta congregación. La otra promesa, el verso 26, le dará autoridad sobre las naciones. Claro que no ahí en ese instante, sino que esto ya se remonta a otros tiempos, a tiempos escatológicos, los tiempos inmediatamente antes de la venida de Jesucristo. En su segunda venida, la iglesia va a gobernar juntamente con Jesucristo las naciones. Le daré autoridad sobre las naciones, verso 26. Y le dará la estrella de la mañana, en el verso 28. ¿A qué podría referirse esta idea de la estrella de la mañana? Le daré la estrella de la mañana. No sé si el hermano Christopher tiene ahí su Biblia comentada, alude algo de la estrella de la mañana. Vamos a ver, dice la estrella de la mañana, expresión aplicada a Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Al Señor mismo, a Cristo mismo, el vencedor participa de los atributos de Cristo. Muy bien, entonces Jesucristo se daría a sí mismo, entonces así tendría que interpretarse
esta versión, o este verso. Se le dará la estrella de la mañana. O la glorificación, quizás ser partícipes de la glorificación como el Señor. También puede ser, muy bien. Evis Carballosa explica lo siguiente, en alusión a la estrella de la mañana. Es preferible entender que la estrella de la mañana, dice Evis Carballosa, es la promesa de que en el reino mesiánico los justos han de brillar como estrellas, dice él. Por otra parte, Quitín Silva comenta que la estrella de la mañana significa que Jesús se dará a sí mismo, pues Él es la estrella de la mañana según el libro de Apocalipsis. Igual hermosa, cualquier explicación igual hermosa. Cristo se dará a sí mismo. Maravilloso, ¿eh? La exhortación. ¿En qué consiste la exhortación? En el verso 25, retén con firmeza lo que el Señor le dio hasta su venida. Verso 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, guardaré mi obra hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Retén con firmeza lo que el Señor le da. Y si no lo retiene, entonces no tendrá esa recompensa. Algunos aluden a la salvación, o otros a la recompensa. Bueno, no estoy muy claro a qué podría aludir ese pasaje en particular. Ya, hemos estudiado entonces cuáles iglesias. La de Éfeso. ¿Cuál es la otra iglesia? Esmirna. Esmirna. Después estudiamos Pérgamo. Ahora Tiatira. Y ahora trabajamos con la siguiente iglesia, la iglesia de Sardis. Aquí tenemos una imagen de Sardis. El lugar es muy hermoso, ¿eh? ¿Dónde está Sardis? Está para ir a acampar a esa parte de esos cerros ahí. Limpio de cerco, de zarzamora, de pica pica. Muy lindo, ¿eh? Está para tomar un picnic ahí entre medio de las piedras, de los pilares ahí. Muy, muy hermoso el lugar. Era una ciudad rica y famosa. Bajo el mandato de Creso, último rey de Lidia, de la dinastía de Mernada. Su reinado estuvo marcado por los placeres, la guerra y las artes. Creso nació hacia el 595 a.C. Al morir su padre, de Lidia en el 560, se encontró oro en un río. Cuando sacaron las tumbas, se encontraron cualquier cantidad de oro y de plata. Todos fueron acuñados ahí en Sardis, por lo tanto Sardis tenía realmente muchos recursos económicos. La ciudad pretendía haber sido la primera en descubrir el arte de teñir la lana. Era una ciudad muy importante entonces, y próspera. Y la primera en este arte de teñir la lana. Capítulo 3 vamos a leer, verso del 1 al verso 6. Mi pastora Yesenia, por favor, vamos a darle lectura a esa porción bíblica. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver las cualidades de Cristo en esta iglesia de Sardis. ¿Qué nos dice respecto a Jesucristo? En el verso 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Muy bien. Tiene los 7 espíritus de Dios. Podría referirse, en lo más probable, una referencia a la plenitud del Espíritu Santo. En Cristo radica entonces
la plenitud del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más? Aparte de que tiene los 7 espíritus, o la plenitud del Espíritu Santo, Las 7 estrellas. tiene las 7 estrellas. El Señor Jesús tiene control entonces sobre las 7 estrellas. Es decir, tiene control sobre los mensajeros de la iglesia, o control sobre el liderazgo de la iglesia. Muy bien. ¿Qué más? Es omnisciente. Es omnisciente también. Muy bien. Es omnisciente. Porque conoce a su iglesia. La mención de las 7 estrellas apunta al hecho de que el Señor tiene control sobre las 7 iglesias y las hace estrictamente responsables de responder ante su provisión espiritual abundante, dice Evis Carballosa. Conoce a su iglesia. Muy bien. Pero esta iglesia tiene algunas características negativas. ¿Cuál es la característica negativa de esta iglesia? En el verso 1. Está muerta. Dios mío, Señor. Esta iglesia está muerta entonces. La característica de esta iglesia está muerta. Es una iglesia muerta. ¿Pero qué dice esta iglesia? A ver, esto está en el verso 1. Tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Ellos están seguros de que están vivos. Espiritualmente, ellos piensan, nosotros existimos, estamos aquí celebrando todas las reuniones, predicamos la palabra, pero Dios la está viendo muerta. Para Dios, que ve lo profundo del corazón y del espíritu, lo está viendo muerto. Es una iglesia, pero en realidad es una iglesia muerta. Están profesando ser cristianos, pero en realidad no son cristianos. Dicen ser cristianos, pero no son cristianos. Son como esta iglesia de algunas iglesias anglicanas, por ejemplo. Hay dos arzobispos. Un arzobispo está tomado de la mano del otro arzobispo, están delante del altar y un obispo lo está casando. Está casando a 2 hombres, a 2 obispos, arzobispos de la iglesia anglicana, y pueden oficiar sin ningún tipo de problema en estas iglesias, luteranas igual y algunas presbiterianas. Oran por los muertos, cuando sepultan a los muertos van a orar por los muertos, hacen todo el responso relacionado a los muertos, sepultan a los muertos, pero no creen en nada de lo que están diciendo. Estos son iglesias, hay iglesia luterana, una iglesia anglicana, presbiteriana, pues hay iglesias metodistas, realizan todas las actividades propias de una iglesia, cantan himnos, oran también, exhortan la palabra de Dios, pero sin embargo no creen en ángeles, no creen en demonios, no creen en la resurrección, no creen que Jesucristo es un hombre común y corriente, creen que la Biblia es escrito ser humano solamente y que los escritores no fueron preservados de cometer algún tipo de error y que el Espíritu de Dios no supervisó sus escritos sagrados. Esa es una iglesia muerta, pero ellos piensan que están vivos. Increíble, ¿eh? Dios lo ve de otro modo, no lo ve como nosotros lo estamos viendo. Es una iglesia muerta. Muy bien. Tenía la apariencia de que vivía, pero en apariencia solamente. En realidad, en lo que Dios se refiere, estaba muerta. La mayoría de sus miembros se habían amoldado de un modo tan completo al entorno pagano que la iglesia era únicamente cristiana de nombre. Tenía nombre de iglesia. Increíble, ¿eh? Solo mediante el arrepentimiento y el regreso podrían restaurar a la vida a esta congregación. Es verdad que la iglesia podía declararse muerta, pero aún así cabía la posibilidad de que la vida le fuera restaurada. Porque le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Es una iglesia que está moribunda entonces, porque hay algunas cosas que están para morir. Afirma esas cosas, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La primera característica de esta iglesia es que está muerta. Y la otra característica que nos presenta Juan, las obras de esta iglesia no son perfectas delante de Dios. Muy bien. Pero esta iglesia, a pesar de la trágica situación en la cual se encuentra, es una iglesia muerta, sus obras no son perfectas, pero por lo menos tiene una característica positiva. En el verso 4, ¿cuáles son esas características positivas? Algunos no se han manchado. Algunos no se han manchado.
sus vestiduras espirituales. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es una iglesia cuyos miembros representativos estaban muertos, pero otros mínimos, miembros de esa iglesia también, esos sí no se han manchado, esos sí que están vivos. Pero el grupo, el grueso, el grupo representativo de esa congregación estaba muerto espiritualmente. Tenían nombre de cristiano, pero no eran cristianos, porque sus obras no eran perfectas y además que espiritualmente estaban muertas. Pero algunos sí, algunos de esos dentro de esa iglesia sí estaban vivos, no se habían manchado espiritualmente con las otras prácticas paganas. Esos sí eran verdaderos y auténticos cristianos, porque no se habían manchado con el paganismo, con el mundanalismo de aquel entorno, de aquella región. Por lo menos tiene una característica positiva, ¿eh? Algunos no se han manchado, hay un pequeño remanente dentro de esa congregación. Se le exhorta a esta iglesia. ¿Qué es lo que, en qué consiste esta exhortación? Despierta, le dice. El mismo mensaje de los evangelios. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de entre los muertos. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Están durmiendo entonces. Le llama a la exhortación a despertar. Sé vigilante, está diciendo. O vuélvanse vigilantes. Porque están durmiendo, no pueden vigilar o están durmiendo. Y están moribundos realmente, ¿eh? Porque algunas cosas ya murieron y otras están por morir. Está realmente muy, muy degradada esta iglesia. Si lo podemos comparar a un ser humano, es como si una parte estuviese ya con cáncer, pero si se le extirpa ese cáncer va a morir. Y otras partes están por morir. La exhortación a que se despierten de su anestesia espiritual, continúen vigilando. Están espiritualmente anestesiados entonces, por eso ahora se le dice despierten de su letargo espiritual. Revivan lo que es rescatable. Hay algunas cosas que están por morir, pero aférrense que no muera aquellos elementos que todavía se pueden rescatar. En el verso 3 le recuerda, obedece y se arrepienta. En el verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Es decir, hay una iglesia propiamente tal, que se les predicó, se les enseñó. Por lo tanto, ahora le dice, guarden todo lo que se les enseñó, que no se le olvide. Recuerda, obedece y arrepiéntete. Esa es la exhortación a esta congregación. La promesa. ¿En qué consiste la promesa? Lo que sean dignos andarán con el Señor en el verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado su vestidura, andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Es la primera promesa. La vestidura representa la espiritualidad de los creyentes. Serán vestidos con vestiduras blancas, es decir, tendrán otra vestimenta. Aquí alude a la resurrección de los muertos. Los cristianos resucitarán con un cuerpo glorificado y la naturaleza pecaminosa será extirpada. Ya no tendremos más esta naturaleza pecaminosa que nos caracteriza ahora, por eso que serán vestidos de vestiduras blancas, semejante a las vestiduras de los ángeles y de Cristo. Entonces estarán libres finalmente y por la eternidad de la naturaleza pecaminosa. Solamente el traje de santidad. Verso 4. El vencedor se vestirán de blanco, también lo dice el verso 5. No borraré su nombre del libro de la vida. En este verso 5. Si se le exhorta a esta congregación de que su nombre puede ser borrado del libro de la vida, es porque existe esa posibilidad de que su nombre sea borrado del libro de la vida. Caiga de la gracia, pierda la fe, apostate de la fe. Porque esta iglesia está muriendo. Algunos ya han muerto y otros están por morir. Se le dice que aquello que está por morir no concluya en la muerte. No borraré su nombre del libro de la vida. Y la otra promesa, confesaré su nombre delante de Dios y también delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Bien.
¿Qué podemos aprender de esta iglesia, Mark Christopher, mi doctora Yesenia? De esta última iglesia que analizamos, la iglesia de Sardis. ¿Qué lecciones espirituales podemos aprender y aplicaciones prácticas? ¿De qué nos puede ayudar al ministerio estas iglesias que hemos trabajado hoy día? De esta última, profe, ¿Sí? sería muy triste que el Señor en alguna oportunidad nos catalogue de esta forma, que tengamos apariencia de estar vivos, pero en realidad estamos muertos. ¿Qué engaño más grande sería eso, hermano Christopher? Exactamente. Sería el peor resumen que el Señor nos diría. Tenemos apariencia no de estar vivos. Exacto. Muy triste, muy Sí. lamentable. Por eso que constantemente hay que estar examinándose. Todos los días examinándose. John Wesley decía que todas las noches él se sometía ante el tribunal de su conciencia. Pedía perdón por todos los pecados que había cometido en el día, para estar en paz con Dios. Permanentemente se estaba examinando. Y Dietrich Bonhoeffer, en uno de sus libros, La vida en comunidad, creo que se llama el libro, dice que constantemente los cristianos, es una práctica común que tienen de confesarse los pecados los unos a los otros. En el catolicismo romano, los pecados se le confiesan al cura. En el protestantismo, el pecado lo confesamos a nosotros mismos. ¿Qué me quiero decir con esto? Si yo ofendí a un hermano, le pido perdón al hermano, pequé contra el hermano, me arrepiento de mi pecado, soy un pecador, reconozco mi debilidad, que soy pecador, mi vulnerabilidad, y, y, y le pido perdón. Estoy confesando mi pecado al hermano que yo ofendí. Es una práctica común dentro de la iglesia. Eso dice Dietrich Bonhoeffer, un luterano del siglo XX. Fue muerto por Hitler en Alemania. Una práctica común. Y no se ha practicado en la iglesia cristiana evangélica. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando hay conflicto interno dentro de la iglesia? Se lo contamos a un familiar o se lo contamos a otro hermano. ¿Cuál es la forma que tiene emocionalmente para que nuestros hermanos de la iglesia emocionalmente se descarguen? Se lo cuentan a otro cristiano. Pero en la Biblia nos dice que debemos confesarnos las faltas los unos a los otros. Y si yo me sentí ofendido por algún hermano, alguna hermana, bueno, pastora, quien sea, y yo le voy a decir, mire, me ofendió con este comentario, con esta actitud me ofendió, y ya no estoy emocionalmente tranquilo, y esto ha afectado a mi espiritualidad. Yo quiero decirle que estoy ofendido. Quizá usted sin intención, me ofendí, interpreté mal, quizás, pero así me siento. Entonces, hermano, le pedí perdón para que solucionar los conflictos internos de la iglesia. Listo. O sea, si hay una ofensa más grave, conversen en privado, así como va y le dice, mire, yo me siento ofendido, usted me ha ofendido. Y si no quiere reconocer la ofensa, va con 2 o 3 testigos. Y si no, lleva el asunto a la iglesia en general. Y así, esa es la forma de solucionar los conflictos internos dentro de una congregación. Pero no comentándolo con los hermanos, comentándolo con los familiares, se forma un chisme, una calumnia dentro de una congregación. Ese no es el método empleado por Cristo para la solución de los conflictos internos, sino la confesión mutua en privado y después llevarlo a la iglesia, con 2 o 3 testigos y después llevarlo a la iglesia. Esa es la forma. Para evitar este tema de que lo trágico que dijo el hermano Christopher, apariencia de cristiano, pero de iglesia viva, que en realidad Dios lo ve muerto espiritualmente. Muy bien. Mi doctora Yesenia, ¿alguna lección, aplicación práctica de lo que hemos visto al estudiar estas iglesias? De cuidar nuestra comunión con el Señor, porque en esa comunión es donde también vamos reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados, recibiendo la palabra también, porque por ella también somos limpios,
Y de esta forma entonces vamos viendo nuestras propias faltas. El Espíritu Santo es verdadero, trata con nosotros, por lo tanto nos redarguye de pecado también, y al obedecer a eso también nos libramos de esto, porque es terrible. Yo creo que debe ser realmente una situación haber caminado tanto para que Dios le diga eso. Yo creo que nadie quiere eso. Por lo Exactamente, sí. tanto, aceptar y guardar esa comunión con el Señor. Exactamente. Muy bien. Perfecto. Vamos a finalizar entonces la clase con una oración a nuestro Señor hermano Christopher. Nos dirigen una oración, por favor.